Amados, esta semana ha sido una semana preciosa. ¿Cuántos se han gozado? ¿Cuántos nos gozamos de las 7 palabras? Amén. Bendito sea el Señor. Tiempo maravilloso que tuvimos en este lugar. Gloria a Dios. Amados, damos gracias al Señor porque nos permitió entender el verdadero motivo por el cual usted y yo decimos celebrar ¿qué? La Semana Santa, y no solamente quedarnos con el chocolate, quedarnos con aquellas cosas superficiales que el mundo distorsionó del verdadero sacrificio del Señor Jesús en la cruz. Hoy es un día de victoria, ¿cuántos lo creen? Hoy es un día de victoria para la iglesia, amados. Usted y yo que nos consideramos iglesia por el Señor, hoy es el día de victoria. Ahora, todos los días, esto ya pasó, todos los días debemos vivir en victoria, porque el Señor la victoria la dio ahí a través de la resurrección allí en el sepulcro. Y hoy vamos a hablar, amado, de Jesucristo como nuestra esperanza. Jesucristo es la esperanza de la humanidad. Jesucristo es la esperanza suya y la esperanza mía. Jesucristo es nuestra esperanza. Vaya conmigo, por favor, al libro de Marcos. Marcos capítulo 16, versículos del 1 al 8, por favor. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor: cuando pasó el día de reposo, ¿estamos todos? Bueno, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, por favor noten esa pregunta: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Cierre sus ojos, amado. Vamos a pedirle al Señor dirección. Poderoso Padre, en esta tarde, Señor, venimos delante de tu presencia pidiendo tu dirección, Señor. Qué hermoso poder leer esta porción de la palabra y, Señor, saber que en esta porción de la palabra se fundamenta nuestra fe. En esta porción de la palabra se fundamenta el cristianismo. Pedimos tu dirección, Señor, en todo lo que hablemos. Yo sujeto, Señor, en obediencia mi hablar, mi pensar, mi sentir, Señor, a tus pensamientos, a tus sentimientos, Señor, a tu palabra, para que seamos bendecidos como el cuerpo de Cristo. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, Jesús es la única luz de esperanza que existe, perdurable, para la extendida desesperación de un mundo sin esperanzas. ¿Cuántos creen esa afirmación? Hoy en día, amados, pregúntele a una persona, ¿cuál es su esperanza? A ver
¿cuál respuesta nos pueden dar? Pues yo espero, y verá que esa pregunta, que aparentemente suele ser tan sencilla y la pudiéramos contestar muy rápidamente, pone a patinar a muchos. Y la gran realidad es que este mundo vive sin esperanza. El mundo que no tiene y que no ha conocido a Jesús vive sin esperanza. Hay gente que se atreve a decir, pues, comamos y bebamos que mañana, así, de una forma tremenda, ¿no? A dar ese juicio. Yo no sé, yo vivo ahora, yo no sé qué pase mañana. Ya lo hablábamos de esas hermosas palabras que Dios pronunció en la cruz. El viernes hablábamos de cómo el Señor hace tanto énfasis en que tengamos muy presente en quién hemos encomendado o a quién hemos encomendado nuestro espíritu. Entonces este mundo anda sin Jesús, sin esperanza. A manera de introducción, ¿cuántos han entrado a la abadía de Westminster? O sea, a Westminster Abbey. Ninguno. Natalia. ¿Cuántos han ido a... o cuántos conocen, pasaron por supuesto, supongo que todos, pero saben que hay una ley de la gravedad? ¿Cierto? Que si no hubiera una ley de la gravedad estaríamos flotando. ¿Es así? ¿Quién descubrió la ley de la gravedad? ¿Quién? Isaac Newton. Ok, se han pasado por... Amados, ¿dónde está enterrado Isaac Newton? En Inglaterra. Bueno, le pegaste. En Westminster Abbey. Ahí en la abadía. ¿Sabe usted que es una bendición en la nación donde el Señor nos ha puesto, donde usted está? Hay una cantidad de historia. Pero amados, esas tumbas, esos monumentos son famosos hoy en día por lo que contienen. ¿Qué contiene la tumba? Restos. ¿Restos de quién? De Isaac Newton. Entonces la gente va, ay, ya el pastor dijo, ya veré a cuántos ahí esta semana y voy a ir a Westminster Abbey. La tumba o las tumbas que hoy en día que vemos son famosas. ¿Por qué? Porque contienen restos de aquellas personas o personajes, amados, que en la vida fueron héroes llamados así o fueron personas que contribuyeron a la ciencia. ¿Sabe por qué es tan famosa la tumba de nuestro Señor Jesucristo? Es tan famosa la tumba de nuestro Señor Jesucristo donde su cuerpo estuvo porque no contiene ninguno resto, porque está vacía, porque Él vive para siempre, amados. Ese es nuestro Señor. Por eso, gloria a Dios, amados. Voy a mostrarle una foto, filmina aquí cuando estuvimos en Israel. Y permita el Señor podamos estar allí, amados, todos. Amado hijo. Esta es la tumba, amados, en Israel, donde el Señor fue puesto. Esta es la tumba que usted está leyendo en las Escrituras, amados. Ese es el lugar. Y allá vamos, y cuando vamos a ese lugar, mire, ¿qué hay en ese lugar? Por eso es famosa. Por eso es tan importante. ¿Por qué? Porque vamos, es solamente a recordar, a ver un lugar donde estuvo, pero Él no está ahí. Él vive. Él vive. Si fuéramos a otras, esas otras que tienen el mausoleo, aquí está fulano de tal, aquí está fulano de tal. Amado, pidámosle al Señor. Qué hermosas esas fotos que pudimos tomar en ese momento que el Señor nos permitió. Pero quédese por favor con lo más importante, que es saber que el Señor vive y reina y está en el corazón de cada uno que le recibe como su Señor y Salvador. Amén. Gracias, hijo. Entonces, amados, la resurrección de Jesús es la columna vertebral de la iglesia. Por eso hoy la iglesia, en cualquier lugar donde estemos, debe ser consciente de que sin resurrección lo que profesamos no tendría sentido. Y de una vez aclaremos esto. Aquellas religiones, aquellos dioses de otras religiones, no citamos a ninguna, ustedes podemos sacar cada uno conclusión, son famosas, pretenden seguir ¿a quién? A dioses muertos,
¿Dónde está el líder de esta doctrina? ¿Dónde está el líder de este grupo religioso? Muertos. ¿Dónde está nuestro Señor Jesucristo? Vivo en cada uno de nosotros. Vive y reina nuestro Señor. Entonces, amados, la fe cristiana necesita estar basada siempre en esta verdad. Saber usted y yo que Jesús, a Él nos podemos acercar, que Él vive, que Él es la primicia de la resurrección. Que usted y yo no nos vamos a quedar ahí en un lugar donde el ataúd y ya, hasta ahí llegamos. No, amados, usted y yo, ese es solo el momento, el paso que tenemos para encontrarnos con el Señor. Tenemos salvación y vida eterna. Y el Señor siendo primicia, entonces yo puedo entender que esa primicia me da a mí la esperanza de que yo tendré vida eterna con el Señor. Amén. La persona que no tiene al Señor, la persona que no entrega su vida al Señor, la persona que, esto es pura religiosidad, eso es cuento, eso es esto, esa persona, amado, también tiene eternidad, dice la palabra, pero su eternidad no es con Cristo, su eternidad es una eternidad de llanto, de sufrimiento, de dolor, dice la palabra, en el lago, ¿de qué? De fuego. Pastor, eso dice en la palabra. Búsquelo y verá. Y entonces cuando comprendo eso, Señor, yo por eso contigo hasta el final. Yo contigo, Señor, prefiero estar todos los días en tus atrios, Señor, y no apartado de ellos y no apartado de ti, Señor. Amado, la resurrección de Jesús ha sido aborrecida por el diablo. La resurrección de nuestro Señor ha sido saboteada, ha sido de una u otra manera burlada, negada. Eso es lo que el enemigo ha querido siempre hacer. Pero la obra del Señor es tan importante y es tan esencial para nosotros que el Señor nos muestra en la palabra. Por favor, vaya conmigo al libro de Corintios, Primera de Corintios 15, 3 y 4, por favor. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. ¿Qué dice la palabra del Señor? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Estamos allí? Conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vaya conmigo allí mismo al versículo 14, por favor. ¿Qué dice el versículo 14? Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Y terminemos con el 20, o vamos hasta el 20 allí. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Esto se refiere a que si usted solamente se queda en lo que no, sí, el Señor, pues yo espero la venida, yo espero, hasta ahí está a medias. Pero si tenemos que darle crédito a la resurrección del Señor para ver la continuidad de lo que Dios dijo en su palabra que haría por usted y por mí. Entonces, entendiendo que Cristo resucitó, esa es la columna vertebral del cristianismo. Eso es lo que para mí debe prevalecer todos los días. ¿Usted por qué es cristiano? Y muchas veces decimos, porque yo sigo a Cristo. ¿Sigue a Cristo cómo? ¿Esperanzado en que Él le dé o esperanzado en lo que Él prometió si nosotros cumplimos conforme a su voluntad?
porque ese es verdaderamente el enfoque de la resurrección del Señor. El 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Hoy es un día espectacular para el cristianismo, amados. No hablo para la iglesia evangélica cristiana, no, para el cristianismo, para todo aquel que entrega su vida al Señor. Todo aquel que le cree a Jesucristo, que allí en la cruz del Calvario, Él no murió por un chocolate. Él no murió para que usted, me voy de parranda, me voy de fiesta. Él murió para que usted y yo fuéramos libres, libertados del pecado. Cuando usted y yo creemos esa verdad, entonces podemos identificarnos que el Señor, que la fe que yo profeso es viva. Cuando alguien en la calle me dice, mire que yo le invito a que el hermano Smith y los testigos de Jehová y esto, y casi no me gusta mencionar denominaciones, pero podamos con realidad decir, con entendimiento decirle, espérate un segundo, mi fe se fundamenta en la resurrección de Jesucristo, en que Él vive y reina para siempre, que mi vida está con Él, que yo he entregado mi vida para ser conforme a la voluntad de Él. No, pero mira, tantos dioses que hay, ¿no? Está el dios del elefante, el dios del león, el dios de tantas cosas absurdas, amados. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es la palabra del Señor. Entonces la obra del Señor, amados, ha sido o ha pretendido ser burlada por el diablo. Es más, desde el momento en que sucedió en el sepulcro, allí nomás se ve como el mismo Satanás trató de obrar inmediatamente. ¿Para qué? Para que los soldados salieran. Se le pagó a los soldados para que dijeran que era que por la noche habían venido y los discípulos se habían llevado el cuerpo. Tratar de confundir, y eso es lo que siempre ha hecho el diablo. Satanás lo que siempre quiere es engañar. Su fundamento ha sido ese. A través del engaño, Adán y Eva, ahí arranca todo. A través del engaño, que va, eso está bien, tranquilo Dios. Engaño tras engaño. Y ese engaño ha querido distorsionar. Y ahí el que no está parado en la fe y cree verdaderamente en el Señor, pues se lo lleva o entra en el periodo de duda. Amados, es tan importante entender que nosotros, si hemos determinado entregar nuestra vida al Señor, necesitamos verdaderamente comprender y entender a quién es que yo sigo, quién es el Señor. Y si yo parto de esta verdad, pues amado, no me veré en situaciones como las que vamos a analizar en este momento. Hemos leído una porción donde me habla de la resurrección, donde me habla de que en ese día de reposo María Magdalena y la madre de Jacobo y Salomé habían comprado especies, o sea, el día sábado. El Señor fue sepultado el día viernes, el día sábado van estos personajes que hemos leído para comprar las especies y se preparan para ir ¿cuándo? El día domingo, el día de la resurrección. Y entonces van camino al sepulcro. Pero antes de entrar camino al sepulcro, permítame decirle algo. El día que se genera, vamos a transportarnos, si podemos utilizar esa palabra por un momento. ¿Qué sucedió en ese momento cuando el Señor está allí colgado? Cuando el Señor muere en esa cruz. Los que estaban a su alrededor, ¿qué pasó con ellos? Se escondieron. Cuenta la palabra que los discípulos tuvieron temor, miedo, y se escondieron. Les había comentado que solamente 5 personas estuvieron ahí en ese momentico cuando el Señor está elevando a su Padre estas palabras y diciéndole a la humanidad las palabras que compartimos. ¿Por qué? Hace un momento les hablaba acerca de la fe. Hace un momento les hablaba acerca de tener
nuestra confianza en el Señor y saber, mi Cristo vive, mi Cristo vive. Pregunta, si lo hemos trabajado hacia esta época, ¿cuántas personas hoy no le dan la espalda al Señor, aún en el mismo sentido de la Semana Santa? ¿Cuántas personas el viernes ni se acordaron del Señor? ¿Cuántas personas ni han sacado un tiempito para decirle gracias, Señor, por lo que hiciste? ¿Cuántas personas, amados? Y no por señalar, sino por invitar a cada uno a que tengamos esa reflexión en nuestro corazón. ¿Cuántas personas llevan una cruz colgada? ¿Cuántas personas, no, mira, yo tengo la crucecita y esto? ¿De qué te sirve esa cruz, amado? ¿De qué te sirve colgarte una cruz si no entiendes o no entendemos el significado de la cruz? Ahora, ese día, vamos a transportarnos allí. ¿Qué estaría pasando con los discípulos? Discípulos que vieron milagros del Señor. Discípulos que estuvieron con Él, que el Señor les había dicho que al tercer día resucitaría. 3 veces encuentro en la palabra registrado que el Señor les dijo con anterioridad. Les dijo, es necesario que vaya a Jerusalén. Y ahí en medio de ese le acerca Pedro y le dice, Señor, sería bueno, ¿no? Que tú has dicho que te van a matar allá, que reconsideraras esa. ¿Y qué le dice el Señor? Le había valido más a Pedro que se hubiera quedado acostado durmiendo, ¿no? Apartado de mí, Satanás. ¿Hablas como qué? Con pensamiento humano. Y así pasa, amados. Muchas veces nosotros, en vez de entender el sacrificio del Señor en la cruz, hoy estamos diciendo los holidays, Easter, todo muy bien. ¿Sí le ha pasado eso? ¿Sí le llegaron chocolates o no? Amados, qué tan importante entender que el sacrificio del Señor en la cruz hoy es la salvación y vida eterna que usted y yo tenemos. Que el sacrificio del Señor en la cruz es precisamente el decirte hoy, si yo me identifico con el Señor, ya no quiero ser igual, ya no quiero ser ese mismo que era con las mismas, no, ya soy una persona diferente en el Señor, porque vivo con Él, vivo para Él, vivo para Él. Amados, los discípulos, muertos de miedo, sin esperanza, como arrancamos nuestra predicación, un mundo sin esperanza. Sin esperanza. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Cómo es posible, amado, que el Señor le haya dicho en 3 días y ellos... No, más bien esto se acabó. De nada sirvió. Y se fueron, parafraseando, se fueron alrededor de 7. Dice que volvieron a su mismo oficio. ¿Cuál era su mismo oficio? Pescadores. Cuando el Señor empieza a aparecérseles a ellos, se les aparece justo en los lugares donde estaban. Ay, amados, ¿hoy en día pasa eso o no? ¿Cuántos le damos la espalda al Señor cuando una circunstancia llega y entonces, no, esto fue imposible, esto no salió como yo quería? Y entonces me aparto del camino y del propósito del Señor. No. 3 días. 3 días. Dios bendiga a las mujeres. Dios las bendiga. Y digo esta bendición, digo estas palabras, porque en el corazón de ustedes hay más sensibilidad, si lo puedo llamar así. Si usted nota alrededor en la iglesia cuántas mujeres hay, cuántos varones habemos. Ahora, tenemos que orar por los varones, amados, amadas. ¿Cuántas personas fueron a la cruz de Jesús? ¿Y cuántos varones iban? ¿A quién se le apareció el Señor? Vamos hilando cosas, amados. Qué tan importante que nosotros también, y hablo con los varones, podamos entender que el Señor murió en la cruz por usted y por mí también. Y qué bendición que en la sensibilidad que Dios le da a las mujeres, puedan las mujeres en el nombre del Señor continuar para la extensión del reino del Señor, continuar para que sus hogares, sus familias sean bendecidas y que el Señor repose, el Señor sea el centro de sus vidas, el centro de sus hogares. Amados, seguimos con el relato. Entonces los judíos estaban todos atemorizados. ¿Por temor a qué? A que
les pasara lo mismo. Por temor a que les dijeran, este también, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Sus sueños perdidos, sus espíritus tristes. Un verdadero día oscuro. ¿Cuántos han tenido días oscuros en sus vidas? Pues nada, amado, diferente a lo que vivían estas personas, pero sin esperanza. Estos discípulos, sin esperanza alguna para el futuro y sin creer en la resurrección. Amado, qué increíble. Vaya conmigo, por favor, rápidamente al libro de Marcos, Marcos 8:31. Marcos 8:31. Amén. ¿Qué dice la palabra en Marcos 8:31? Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer. Aquí Jesús le está anunciando la muerte a los discípulos. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después ¿de qué? ¿Por qué los discípulos no estaban esperando la resurrección? Si a usted le dice que en 3 días va a pasar esto, ¿usted qué hace al tercer día? ¿Se esconde? Qué tremendo olvidar las promesas de Dios. Qué tremendo estos hombres que estaban con el Señor viviendo estos sucesos y olvidaron lo que Dios le había dicho en 3 días. En 3 días. ¿Qué te ha dicho el Señor, querido hermano? ¿Qué te ha hablado el Señor a tu vida? Y hablo con los que están en la iglesia y los que no están en la iglesia. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho el Señor durante este crecimiento espiritual? Desde que sentiste algo, desde que estás pensando, sí, hay un Dios, sí. ¿Qué te ha dicho el Señor? El Señor te está invitando, ¿cuántas veces lo ha hecho? A mirar la cruz, a mirar ese sacrificio allí en la cruz del Calvario. Y a decirte, mira, ahí en la cruz yo pagué por ti. Sabes que tú respiras porque es mi voluntad respirar. Sabes que tú vives, sabes que eres tan hermoso y tan hermosa, así usted no lo crea, pero eres tan hermoso y tan hermosa para mí, dice el Señor, porque tú eres mi hijo y eres mi hija. Sabes que te amo tanto que no quiero que te pierdas. Sabes que te amo tanto, dice el Señor, que envié a Jesucristo, a mi Hijo amado, a morir en esa cruz por ti y por mí. ¿Qué le había dicho el Señor a los discípulos? Es necesario que esto suceda. ¿Para qué? Para que se cumplan las Escrituras. Pero tranquilo, al tercer día resucitaré. Le dijeron adiós al Señor. Tengo miedo. Si viene una circunstancia en nuestra vida, en este momento le dices no al Señor, le decimos no al Señor. Porque es muy fácil decir gloria a Dios cuando nada nos duele. Pero cuando nos duele algo, párate de la cama y ven a la iglesia. Párate de la cama con ese dolor de cabeza. Ven a la iglesia. Ven, honra a Dios. Es muy tremendo. Pero es justo eso lo que Dios quiere ver en nuestro corazón. Allá en la cruz del Calvario, solo el Señor, por ti y por mí. Por ti y por mí. Lo dio todo por amor a usted y por amor a mí. Jesús anunció su muerte. Vayan 9:30-32. Mire, nuevamente el versículo 9 de Marcos, por favor. Allí nomás, ahí seguidito. El 9, 30, 32. Jesús anuncia otra vez su muerte. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. ¿Qué nos ha dicho el Señor? Que Él vive y reina para siempre. ¿Es así o no? ¿Cuántos dudan del Señor? ¿Cuántos dudan del Señor, amados? Que Dios te dé fortaleza, amado. Te dé sabiduría. Que permanezcamos firmes en el Señor, amado. Porque yo también estoy incluido en este paquete. Todos estamos incluidos. Aquí ninguno puede decir, no, yo no. Tenemos que pedirle al Señor, amado, misericordia, fortaleza, para que nuestra fe no falte.
para que nuestra fe vaya hasta el final. En esos momentos de prueba, ¿cuántos salen hoy y tendrán noticias esta semana, X, Y o Z, buena, qué sé yo, como la queramos llamar? Que seamos los mismos y sigamos siendo los mismos. Con el suceso o sin el suceso, seamos siendo los mismos. Podamos venir a darle la gloria y la honra al Señor dentro de 8 días. Decir, gracias Señor, gracias por lo que tú has hecho, por lo que hiciste esta semana en mi vida. Gracias Señor. En cualquier circunstancia de nuestra vida. La resurrección del Señor es la comprobación de un hecho del cual el Señor ya había hablado. ¿Qué nos ha dicho el Señor en la palabra? Que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. No sabemos la palabra, pero la vivimos, querida iglesia. La vivimos, amados, en la actualidad. Si la gente realmente entregara y abriera su corazón al Señor, podríamos tener el verdadero orden del Señor y el verdadero entendimiento de lo que Dios vino a hacer por usted y por mí. No importa. El viernes cuando salimos de aquí, pasamos por el lado de unos pubs que había y esto estaba más lleno que de costumbre. Pregunta, no para ellos, para usted, querido hermano, ¿dónde estaba usted? ¿Dónde estuvo usted? Comenzamos un ayuno que terminamos en el día de hoy, lo vamos a terminar. ¿Cuántos ayunamos? ¿Cuánto le entregamos al Señor ese tiempo? ¿Cuánto nos separamos para Él, para decirle gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario por mí y por mi familia y por todos? Ay, que hermanos, qué tan importante es poder entender qué es lo que celebramos en este día. ¿Qué es lo que celebramos en este día? Olvidaron a Jesús. La gente que no conoce de Dios o que se ha olvidado de lo que dijo Dios, vive en desesperación. Vive, amado, sin esperanza. Pero Jesús nos recuerda algo muy importante en su palabra. Y antes de leer lo que Él nos recuerda en la palabra, ¿cuántos aquí cuando llega una situación en nuestra vida se nos cambió todo? ¿Cuántos aquí cuando llega una circunstancia en mi vida ya no soy el mismo? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Ay, esta situación llegó a tu vida. Yo no sé qué va a pasar ahora conmigo. Yo no sé. Yo más bien como que me quedo, como que me voy. Yo no sé qué hacer. Hay una desesperación en mí. Mire lo que dice el Señor en la palabra, amado. Vaya conmigo a Juan 14:6. Muchos no lo sabemos. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Eso dice el Señor en la palabra. Si usted y yo nos identificamos con ese hermoso sacrificio del Señor en la cruz, usted y yo tenemos que recordar que el Señor es el camino. Apartado del Señor no hay nada, querida iglesia. No hay nada. Ay, pero mire, aquel le dio, aquel le está yendo muy bien y no va a la iglesia. Mire, aquel y ni siquiera cree en Dios, y ni siquiera. Esa es la medición humana. Pero, amado, nadie se ha quedado para la eternidad en este mundo. Eso quiere decir, como lo veíamos el viernes anterior, que tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y no es al contrario, no es cuerpo, alma y espíritu, es espíritu, alma y cuerpo, como dice la palabra. Y entonces, ¿qué me enseña esto? Que necesitamos entregar nuestro espíritu, nuestra alma al Señor. Saber que de aquí nos vamos, amados. De aquí nos vamos. Lo que ha comprado, lo que tiene, todas esas cosas se quedan aquí, no se van con usted. Y si entendemos lo que Dios está diciendo, lo primero que yo tengo que buscar es el camino del Señor. Buscad el camino. Jesús es el camino. Pero Jesús no es el camino como usted y yo muchas veces quisimos tenerlo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Quiere decir que ese camino está lleno de verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. ¿Y cuál es la vida? Que si yo empleo la palabra de Dios en mi vida, entonces, amado, voy a vivir una vida de eternidad con el Señor. Voy a vivir una vida en bendición como el Señor la ha dicho. ¿Qué dice Juan 9:11? Dice, yo soy la puerta. Juan capítulo 9:11. Yo soy la puerta.
El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. Pero también mire lo que dice el 10. El ladrón, ¿quién es el ladrón? El enemigo es el ladrón. El enemigo, cuando tú, mire esa paz, dice el Señor que donde Él está hay libertad. Dice el Señor que la paz del Señor sobrepasa todo entendimiento. Quiere decir que cuando el Señor nos da la paz, cuando el Señor está en nuestras vidas, está la paz. Cuando hay lo contrario a la paz, que sería la confusión, que sería el desasiego, el sentirme preocupado, la ansiedad, ¿qué ocurre cuando eso sucede? Pues dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice el Señor. Yo he venido para que tengan, ¿qué? Vida, y para que la tengan en abundancia. Ese es Jesús. Jesús ha venido para que usted y yo vivamos conforme a la voluntad del Señor. ¿Cuántos aquí quieren tener una casa de 3, 4, 5 plantas? No, de una nomás, pastor, de una, pero bien amoblada, que tenga ascensor, que tenga... Dice el Señor en la palabra que Él se fue a preparar morada para nosotros. ¿Cuánto lo creen? Amén. Él se fue a preparar morada para usted y para mí y para todo aquel que cree en el Señor, que le da el primer lugar al Señor. Es necesario que yo me vaya, pero dice el Señor que Él vendrá por su iglesia. Dice el Señor que Él vendrá por cada uno de nosotros si hemos verdaderamente entregado nuestra vida al Señor y permitir que el Señor opere conforme a su voluntad. Amados, siguiendo este relato, hemos encontrado que hay algo en lo que los discípulos nos están enseñando, y es: tengan cuidado de cuál es la fe que en este momento están profesando. Y cuando el Señor se aparece a los discípulos, qué cambio tan tremendo, ¿no? Qué transformación. Por eso la resurrección del Señor es una invitación a un encuentro tuyo y mío delante del Señor. Porque mire, si recordamos en la palabra, los discípulos, ¿cómo murieron los discípulos? Todos, a excepción de ¿quién? Juan. ¿Qué pasó con ellos? Crucificados, a espada, decapitados, apedreados. ¿Qué pasó? ¿Cómo es posible? Aquel que tenía temor y miedo, ahora viene y pone todo su cuerpo para fallecer de esa manera. ¿Qué pasó? Ay, gloria al Señor. Porque cuando el Señor se les presenta a ellos a través de la resurrección, que ellos ven, ¡ay, la gloria de Dios! Ahora sí, pase lo que pase, yo sé que yo no soy de aquí, de este mundo. Y eso es lo que necesitamos como iglesia, queridos hermanos. Fortalecernos en la palabra y en la fe y empezar a vivir un verdadero cristianismo con el Señor. El verdadero cristianismo no es venir un domingo. El verdadero cristianismo no es venir de vez en cuando. El verdadero cristianismo es que usted y yo vivamos todos los días como Cristo lo dijo. Como Cristo lo dijo. Ay, tengo que amar a aquel que no quiero amar. Ay, tengo que perdonar. Ay, tengo que esforzarme tengo que compartir la palabra de Dios. Eso es el verdadero cristianismo. Y cuando usted y yo vivimos ese verdadero cristianismo, entonces seremos capaces de hacer lo que hicieron los discípulos. Alguien me compartió esta semana una foto de alguien que iban a decapitar en Siria, creo. Ay, se me pasó. Pero alguien me mandó una foto de un joven, no sé si pastor, pero un joven. Mira qué alegría en su rostro. Y ahí estaba con una soga y lo iban a decapitar. No sé qué habrá sido de él, no sé cuándo fue esto, pero me dijo: pastor, quería compartirle esto. Amados, la única forma de llenarnos de ese coraje, de esa valentía, es cuando hemos tenido un verdadero encuentro con Dios. Jesús en la cruz del Calvario resucita para decirte: todo lo que yo te he dicho, lo he cumplido. Y el Señor lo cumplió. Todo lo que Dios diga en su palabra lo va a cumplir, amados.
Todo lo que está escrito en su palabra, si usted y yo le creemos, lo va a cumplir. Entonces, si tenemos ese encuentro verdadero con Dios, entonces sí podremos decir con Él hasta el final. No importa, no me importa. Me diagnosticaron esto. Señor, tú me darás la fortaleza de salir de esto. Si es tu voluntad. Si no es tu voluntad, si yo tengo que pasar por aquí, quedarme en esto, dame la fuerza y la fortaleza para, Señor, vivirlo y no apartarme de la fe. ¿Cuántos aquí son muy jóvenes? Y hablo también con los jóvenes espirituales. Pero amados, la juventud, ¿cuántos años le dijeron que iba a vivir? ¿Quién tiene su cédula diciendo, mire, nació tal, hasta ahí dice, nació y lugar, fecha de nacimiento? ¿Y dónde dice fecha de defunción y lugar de defunción? ¿Dónde dice? Como puede ser en 20 años, pueden ser en 1 año, en 2 años, 3 años. Ayer veía con mi niña un programa de una mujer que murió muy joven, aquí en el Reino Unido. Y la felicidad que había en esa mujer, y solo 2 años, ¿no? Fue en el 2016, y ya partió. Y usted viera ese cuadro, su familia, sus niñas, bueno, una niña y un niño, su esposo, y ver todo eso. Yo le decía, Señor, tremendo, porque muchos están viviendo o estamos viviendo un mundo pensando que vamos a durar tantos años. No, y me dieron esto y yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y si ni siquiera sabemos, si el Señor nos permitiera ver la fecha de caducidad. Uy, es mañana. Uy, es dentro de 1 semana. Uy, es dentro de tantos. ¿Mentiras serán? No, amados. No es mentira. Es la realidad. Es lo que todos los días vivimos y viven personas. Y viven personas que reciben noticias, que reciben cartas como lo hablábamos en nuestros días, que reciben una noticia. Amado, el verdadero encuentro con Jesús nos da la fortaleza. Yo no puedo ser hoy, todo está bien, y mañana, todo está mal. Hoy, el Señor, lindo el Señor, mañana, yo no sé. Esto me está llevando. No. El verdadero encuentro con Dios me dice, Señor, tú pagaste en la cruz del Calvario todo. Por eso yo entrego mi vida y vivo esta vida, Señor, conforme a tu voluntad. Pero recordando lo que Dios ya dijo en la palabra. Amado, la piedra fue removida. Las mujeres yo le había mencionado cuando estábamos leyendo, que escuchara cuál era la preocupación de estas mujeres. Cuando iban camino, la preocupación era, ¿quién nos irá a remover la piedra? Y muchas preocupaciones. Pregunta, ¿qué preocupación hay? Contéstesela, por favor, querido hermano, usted mismo. Pero, ¿cuál preocupación hay en este momento en su vida? No hay ninguna, gloria a Dios. Esa misma pregunta, por favor, trasládela a la situación que está viviendo esta mujer. ¿Quién me irá a mover esa piedra? ¿Qué es una piedra? ¿Perdón? Un obstáculo. ¿Un obstáculo? ¿Qué es una piedra? Algo firme, fuerte. ¿Qué decías, perdón, hijo? Una barrera. ¿Y quién removió la piedra? Dice que vino un ángel y removió la piedra, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la barrera que hay en tu vida, amados? Es que yo no sé qué va a pasar con esto. Quiero decirte que la única forma de que esa barrera, esa piedra sea removida es Jesucristo. Es Jesucristo. Es el único que va a remover esa piedra para que tú puedas contemplar lo que Dios tiene para ti en ese propósito. Las mujeres se habían acercado preocupadas. Mateo 28:2 nos dice que muy temprano, amados, había venido un ángel y había quitado la piedra y se había sentado en ella. Aquí hay un aspecto importante. En el versículo 3 de Mateo 28:3, por favor, Mateo 28, versículo 3. Si lo puede leer, por favor, hermana. Gracias. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Estamos hablando de quién? Del ángel que removió
la piedra. Si leemos el 2, dice: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Blanco como la nieve. ¿Sabe qué representa su vestido blanco como la nieve? Pureza. Santidad. Santidad, pureza. ¿Cuántas personas no viven como sepulcros, amados? ¿Qué se encuentra en un sepulcro? Ya lo hablábamos hace un momento. Huesos. Es oscuro. Restos. Huele mal. Desperdicios. ¿Es así o no? Los que han ido, los que han tenido la oportunidad, hemos tenido la oportunidad de ver cuando sacan a un féretro, ya un esqueleto. Eso es lo que se encuentra. Se encuentran cosas que no son agradables. Muchas vidas viven de esa manera. Muchas vidas viven en la oscuridad. Muchas vidas viven en la opresión. Viven en miseria. Esa es la humanidad, amados. Por eso el Señor dejó un gran mandamiento. Id y ¿qué? Y predicad. Porque cuando usted y yo no callamos, lo que estamos llevando a otro es esa vida, esa palabra de vida, para que sus sepulcros sean limpios, para que las piedras sean removidas de ese sepulcro. A eso nos ha llamado Dios. Si ya Dios lo hizo todo y entregué mi vida, entonces ¿qué voy a hacer? Ahora sí voy a tener lujos, carro, y a esperar a que el Señor me llame. Eso es lo que voy a hacer. Eso no es lo que necesitamos hacer. Cuando el Señor encuentra a esta mujer, a María Magdalena, ¿qué le dice? Ve y dile ¿a quién? A los discípulos. Ve y cuéntales. Y eso mismo nos dice el Señor en la palabra. Yo he resucitado para que tú vayas y ¿qué? Y cuente de la buena nueva de salvación. Ve y cuenta que hay un Dios que dio su vida por ti, por mí y por ellos. Y entonces ellos también vendrán a la luz, a la esperanza en Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? Amados, encuentro entonces en la palabra que la piedra la remueve solamente el Señor, pero que el Señor me muestra que donde Él está debe haber santidad, debe haber en usted y en mí pureza. Esa pureza y esa santidad es lo que está en unión y en comunión con el Señor. ¿Cuántos jóvenes hoy en día, no, la más fácil, y en estos países, y tengo que decirlo, amados, cuántas mujeres no venden su cuerpo solo por el pagar un alquiler? ¿Cuántas mujeres no venden su cuerpo solo porque no me alcanza para la alimentación? Entonces pagas tú, pago yo. Por favor, la pureza y la santidad. Si Dios ha dado unos principios y nos enseñó cómo vivir en este mundo, necesitamos vivir con esa santidad y con esa pureza delante de Dios. ¿Cuándo viene la bendición a un hogar? Cuando Dios es el centro. ¿Cuándo viene la bendición de Dios a una pareja? Cuando el Señor ha tomado la bendición y ha dado la bendición para constituir un matrimonio. De lo contrario. Y muchas veces las personas han llenado sus vidas de estos sepulcros, de estas cosas que quieren guardar ahí. No, la piedra no me la remueve nadie. Permite que el Señor te remueva. Remueva esa piedra, amados. Y no solamente las mujeres, hablo de los hombres. ¿Qué pensamientos hay en los hombres? Cuando un hombre se humilla delante de la presencia de Dios y reconoce la autoridad de Dios, entonces todo lo que hace prosperará, dice la palabra de Dios. Todo lo que hace prosperará. Si la humanidad comprendiera el sacrificio de Dios en la cruz, la resurrección del Señor para darnos vida eterna, podríamos vivir, amados, una vida con pleno entendimiento de saber que el Señor lo que anhela para nosotros es bendecirnos conforme al poder de su palabra. ¿Es esa la hora, amados? Yo quiero... ¿Sí? Bueno, gracias. O sea que nos queda una hora todavía, tranquilos. Zulma es tu nombre. Zulma. Tranquila, no es una hora. Qué tremendo. La palabra del Señor nos compara con sepulcros. Vaya conmigo al Mateo 23, por favor. Mateo 23,
Y vamos al 27, por favor. Mateo 23, 27 y 28. Dice la palabra del Señor: ay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Qué va? Dice: hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Qué tremenda la palabra, amados. Miren, muchas veces no nos gusta, siempre, ¿a quién no le gusta que le echen flores? ¿Cierto? Ay, tan bonito que está, tan bonita que está, ¿cómo le queda? ¿Cómo está? Pero ¿a quién le gusta que le diga cambia? Eso no es así, te está yendo por el camino que no es. ¿A quién le gusta? No, muchas veces como que nos sacude. Pero amados, es mejor sacudirnos, dejar que el Señor nos sacuda y entender el propósito de Dios para nuestra vida. Es preferible hacerlo de esa manera. ¿Cuántas veces, amados, o a quién le gusta vivir engañado? ¿A quién le gusta que le digan tan lindo que está, tan linda que está y después como vino fulano? ¿A quién le gusta eso? A nadie. Pero cuando hay una persona sincera y le dice las cosas como ¿usted le coge cariño, aprecio o no? Pues el Señor en la palabra nos está diciendo: ¿quieres ir donde tu Padre? ¿Quieres ir de vuelta donde tu Padre? Sí. Pues quiero decirte que Jesús vino a mostrarte el camino. Quiero decirte que el Señor vino ahí en esa cruz para salvarte a ti y a mí de la condenación eterna. Y si a Él le creemos, entonces esa verdad, amados, tenemos que vivirla y no solamente escucharla, sino vivirla. La piedra no fue removida por el hombre, ¿o sí? ¿Qué querían las mujeres? ¿Quién me irá a remover? La piedra no fue removida por el hombre. ¿Estás esperando un trabajo? Sí. Ay, no, qué bueno. Fulanito me lo dio. José, gloria a Dios, me dio el trabajo José. Ajá. La piedra no fue removida por el hombre. La piedra fue removida por el ángel. La piedra fue removida por el ángel. Amado, el hombre lo que hace es llenarse, ponerse esas tumbas, poner todo en la tumba, poner el sepulcro. Eso es lo que hace el hombre. Dios te dice: por aquí, amado. ¿Y qué hace el hombre? Por aquí. Hombre, por acá, mira, Dios te está mostrando que no, pero es que... Y sigue. Y hay unos que peor, pero al final de todo, ¿a dónde vamos a llegar? Y el que no llega, pues ahí es donde la palabra del Señor nos dice que muchos irán a la condenación eterna, que muchos se extraviarán, aún aquellos que están en los caminos del Señor. Una pregunta que debemos hacernos: ¿cómo nos está viendo el Señor? ¿Cómo nos está viendo? Como sepulcros blanqueados, porque el Señor le dijo esto a los escribas y fariseos. Ah, por fuera, sí, no, qué lindo, ¿no? El Señor, Él es todo para mí, sí, pero después... por dentro, que hay ni siquiera un tiempo de oración con Dios, ni siquiera un tiempo de clamar al Señor para darle gracias al Señor por el sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Cómo nos está mirando el Señor? Hemos permitido, amados, que el Señor remueva la piedra de nuestro sepulcro. Hemos permitido que el Señor entre verdaderamente a vivir y a morar en nuestra vida. Alguien en alguna oportunidad me decía: yo muchas veces lucho porque no siento nada. No siento nada. Yo realmente vengo, escucho, pero no siento nada. Y yo le decía: ¿cuántas veces usted entrega o tiene un tiempo con Dios? No tengo mucho tiempo, pero yo creo en Él. ¿Cuántas veces tú te entras a la intimidad con Dios y le expresas al Señor? No, sí, yo le pido a Él porque Él es muy bueno. Yo sé que Él me escucha. ¿Sabe por qué no sientes nada? Porque mientras no pases tiempo con el Señor, ¿cómo se va Él a manifestar en tu vida? No conozco el primero, incluyéndome, amados, incluyéndome. No conozco el primero que el Señor no haya contestado y no se haya manifestado. Si usted no asiente nada, cualquiera de los que estamos aquí presentes, yo lo invito a que entre en intimidad con Dios, entre en oración con Dios,
Entre. No, pero yo oro. Espera, ¿oras tú o ora el Señor? ¿O no ora? Te habla el Señor. Porque cuando yo me postro y me rindo, haz de cuenta esto, yo he venido aquí con piedras. Y entonces yo vengo con piedras y estoy aquí, bueno, Señor, tú sabes, Señor, cómo son las cosas. Ahora, Señor, mira, yo creo en ti, a mí me enseñaron, yo soy latino, tú sabes, Señor, yo he escuchado, pero sigo con las piedras. Pero cuando yo descargo esas piedras, amado, digo, Señor, no más. Yo lo he hecho a mi manera, he querido tirar piedras para toda parte, Señor. Pero nada de esto funciona, Señor. Y yo vengo y me humillo delante de ti. Cuando eso sucede delante de la presencia de Dios con sinceridad, prepárate para lo que vas a sentir delante del Señor. Prepárate para lo que vas a sentir delante de Dios. Porque es ahí, solamente cuando nos rendimos, cuando el Señor nos muestra que en su amor y en su favor y en su misericordia, usted y yo recibimos el abrazo del Padre y podemos empezar a caminar en su verdad. ¿A cuántos el Señor nos ha hablado? ¿Y cuántas veces le hemos dicho al Señor, todavía no, Señor? ¿Cuántas veces el Señor te ha llamado y te ha dicho, yo quiero morar, yo quiero estar contigo? Y nosotros, es que yo no sé, todavía tengo... No sé, lo pienso, todavía tengo dudas. Yo no sé. Es que fulanito, es que fulanita, es que de pronto, ¿qué dirá mi mamá, mi papá? ¿Qué dirá esto? Ten un encuentro con Dios, porque solo el encuentro con Dios es lo que fortaleció a los discípulos para que pudieran salir y predicar el Evangelio. Nos estamos preparando para el evangelismo. Y ahora el evangelismo, no, y ahora yo. Anímate en el nombre del Señor. Abre tu corazón para decirle a otro que está perdido. Gloria a Dios que el Señor en su favor y misericordia nos ha alcanzado. Que el Señor en su favor y misericordia, alguien te dijo, te invito a la iglesia, ven, y el Señor ha tocado tu corazón. Hay otros que andan allá, que, amados, si pudiéramos ver en esa reflexión, en esa radiografía, están pensando cómo acabar su vida. Están pensando quién es el primero para desahogarme y llevármelo, y quién es el primero y... Mentiras serán, no, amados, es la realidad. Es la realidad de la sociedad humana o de la condición humana. Es la realidad. Tú y yo necesitamos entender que sin el Señor, sin Cristo, sin valorar, sin entender, sin amarlo a Él, nada irá en el lugar correcto. En camino para terminar. Una pregunta que debemos hacernos. La piedra no fue removida por el hombre, pero escuche esto, la piedra fue puesta por el hombre. ¿Quién puso la piedra ahí? Un hombre. Entre los soldados la pusieron allá, un hombre. ¿Quién removió la piedra? Jesús. La piedra, eso que yo no sé, yo no quiero soltar eso, la remueve solo Jesús, no busquen más. Ay, el trabajo, la situación económica, las cosas aquí, mi familia, eso lo remueve solamente Jesús. Postrémonos delante de su presencia y Él no se hará esperar, amados. Solo Jesús remueve la piedra. Solo Jesús remueve nuestra fe, nuestra esperanza. Solo en Jesús Jesús es solamente nuestra esperanza. Segunda de Timoteo, no vaya, yo se lo leo, dice, porque Timoteo capítulo 2, versículo 5. Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? No hay más. ¿A cuántos nos enseñaron que era San yo no sé qué? San Benito, San Pedro, San Lucas. ¿A cuántos? Muchos. Y creíamos que eso nos asociaba con el perdón, con el sacrificio. No, amados. La Biblia dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador es Jesucristo. Amén. ¿Quieres que tu vida cambie? ¿Quieres sentir paz en tu corazón? ¿Quieres ser transformado por el poder de la palabra? ¿Quieres que Jesús sea y ponga gracia en ti para vivir contigo en todo lo que tú hagas? Abre tu corazón a Jesús. Abre tu corazón al Señor, acéptalo como su Señor, como tu Señor y Salvador. Y no lo hagas para que solamente sea un acto.
una ceremonia. Hazlo para que Él more en tu vida. Y ese encuentro con Jesús transformará tu ser para que tú y yo seamos conforme al propósito de Él. Al propósito del Señor. Solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Efesios 2, 8, 9 nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don. Pues es don. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuántos damos gracias al Señor por la resurrección? ¿Cuántos damos al Señor gracias porque a través de ese sacrificio usted y yo tenemos salvación y vida eterna? ¿Cuántos, amados, verdaderamente nos postramos delante del Señor para decirle: Señor, yo reconozco que en este día el motivo de mi felicidad, el motivo de mi gozo es saber que mi vida la he entregado al Señor y que yo haré conforme a la voluntad de Dios, y le pido a Dios que Él haga en mi vida conforme a su propósito y a su voluntad. ¿Cuánto le damos gracias al Señor? Lo primero que dijo el ángel fue: buscáis a Jesús de Nazaret, quien fue crucificado, ha resucitado. Ha resucitado. Lo segundo que dijo el ángel es: no está aquí. No está aquí. Es decir, el Señor no solo ha resucitado, sino que no está aquí. Podríamos entender: resucitó y se quedó. No está aquí. Lo hablábamos hace un momento. ¿Dónde está el Señor? Vive y reina en el corazón de cada uno de los que ¿qué? Permitimos que el Señor more. ¿Es así o no? Pero ¿dónde está el Señor? Es necesario que me vaya. ¿Prepararé qué? Morada para vosotros. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Cuántos están buscando propiedad aquí? La escritura. Ay, la casita. No estoy diciendo que no nos bendice el Señor con una casita, un carro. No estoy diciendo. Pero, amado, que su escritura sea la que se escribe en los cielos, no aquí. Voy pues a preparar morada para vosotros, dice el Señor. ¡Qué hermoso! ¿Cuántos creen esa verdad? No mucho, ¿no? Gloria a Dios. Gloria al Señor, amados. Que usted y yo tendremos donde llegar. Que usted y yo tenemos un lugar que el Señor lo ha prometido para toda la eternidad. Amén. Los que quieren ese versículo está en Juan 14:12. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Lo tercero que dijo el ángel, amados, es: id, decid a los discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros a Galilea. Una de las cosas, abriendo un poco mi corazón, que en su momento me incomodaba, era que me llevaran al evangelismo. Hablo cuando estaba joven, y en el evangelismo iba no consciente de lo que iba a hablar. Entonces salía diciendo, o más bien preocupado por quién iba a estar, que cómo lo íbamos a hacer y a quién, y muchas veces hasta con pena de acercármele a alguien. ¿Alguien se identifica conmigo? Cuando yo encuentro en la palabra que el Señor le dice: no está aquí, ahora ve y dile a los... Nos ha mandado el Señor. Termina este hermoso pasaje de la resurrección con la gran comisión, ya la vamos a leer. Pero yo encuentro que el Señor en la resurrección le está diciendo a María: ve y dile, María Magdalena, ve y dile a los discípulos lo que has visto. Y les está diciendo, nos está diciendo a nosotros: ve y cuenta la buena nueva de salvación a aquellos que están perdidos. Esa es la labor tuya y mía en este lugar.
Los que tienen casa, quieren carro, casa, beca. Bueno, gloria a Dios que lo desean, amado. Pero eso no es lo primero, eso no es lo más importante. Lo más importante es hacer lo que Dios nos mandó. Ve y háblale. ¿Háblale a quién? Empieza por tu casa. Háblale a tus hijos. Háblale a tus hijos, a tus tíos, a tus hermanos. Háblale del amor de Dios. Estás loco, estás loca. Deja que te digan como te digan. Pero sabes una cosa, estás hablándole la palabra de Dios y les estás llevando la salvación a sus hogares, a sus vidas. ¿De qué le serviría al hombre perder su alma, ganar todo con el mundo y perder su alma? Así nos dice la palabra. ¿De qué nos sirve a nosotros, amados, pretender que estamos bien delante del Señor y ni siquiera hablarle a los nuestros del Señor? Y qué duro es hablarle a los nuestros, porque los nuestros sí nos conocen como somos. Qué duro es hablarle, ay, este día le voy a hablar del Señor, pero es que a mí me gusta el traguito. Ay, le voy a hablar del Señor que cambie, pero es que a mí me gustan estas cosas. Pero es ahí donde el Señor me está diciendo, si tú realmente quieres aceptarme a mí como tu Señor y Salvador, entrega todo. Deja que yo sea tu Señor. Deja que yo gobierne en tu vida y verás el propósito que tengo para ti. Cuando me llevaban a la evangelización de esa manera, era como un pain, un sufrimiento, ¿no? Un dolor. Pero quiero invitarlo a algo en el entendimiento de lo que Dios nos muestra en la palabra. Hoy no es un dolor. Hoy es un anhelo poder ir a esa calle y ver personas que aunque me traten mal, que aunque me miren con desprecio, que aunque me hagan el no, esa persona decirle, Señor, que tu misericordia le alcance a esta persona. Padre, ayúdalos. Poder saber que usted y yo en esta vida estamos llevando la palabra de Dios como bendición. ¿Puedo yo cambiar a esa persona? ¿Puedo yo cambiarlo a usted, hermano? No es el hombre, es el Espíritu Santo de Dios. Es Dios a través de su Espíritu que transforma, que tú escuchas y dices, bueno, este señor hasta me cae mal, este pastor, pero déjalo, ¿por qué? Porque es hablándote el Señor a tu vida. Para reírnos y para gozar y todos vámonos para otra parte. A eso no nos mandó el Señor. Nos mandó para hablar la palabra de Dios, para que tú y yo cambiemos, para que tú y yo, Señor, voy a sacrificar esto, pero porque sé, Señor, que tú lo has hecho, que tú me has dicho que si sacrifico estas cosas, entiendo el verdadero propósito para mi vida y tendré salvación y vida eterna. Termino como les había prometido en la comisión. Vaya conmigo Mateo 28, por favor. Dice la palabra del Señor, Mateo 28, 16. La gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin, todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿A quién nos mandó el Señor? A ver cuántos trabajos tengo. Entre más trabajos tengo, más pago. Entre más trabajos, más gano. Por favor, amados. Por favor. Qué lindo comprender que usted y yo, el Señor no nos creó para fregar pisos, para limpiar platos, para limpiar carpetas.
No. El Señor, soberano Rey, soberano, tiene un plan y un propósito para usted y para mí. Que en esta vida nos toca esas circunstancias, sí. Precisamente nos toca por la desobediencia del hombre. Porque de no haber tenido esa desobediencia, estaríamos nosotros gozándonos con el Señor. Pero para volver a casa, para volver al Señor, necesitamos entender que el Señor, así como vino a este mundo, fue despreciado, así como vino a este mundo, fue rechazado, fue llevado a cruz, así, amados, dice el Señor en la palabra, que Él volverá. Y volverá por aquellos que hemos redimido, que hemos entendido ese sacrificio en la cruz, y que allí con Él moraremos, que allí con Él viviremos toda una eternidad. Póngase de pie, querido hermano, por favor.